Convivencia Cristiana de Oaxaca les saluda y les invita a escuchar la siguiente conferencia. Creemos que será de gran edificación para sus vidas. Si nosotros queremos ver la gloria del Señor, necesitamos invertir. Si nosotros queremos ver la gloria de Dios, no solamente nosotros, sino en otras personas, necesitamos invertir no solamente nuestros talentos, no solamente nuestro tiempo, sino nuestro dinero. No hay nada en este mundo que se haga sin dinero. Hasta el oxígeno cuesta. Me refiero al embotellado, ¿no? Y aún nos cuesta, ¿verdad?, estar respirándolo. Nadie puede decir, ahora sí no tomo oxígeno, ahora sí no. Así que Dios tiene una provisión sobrenatural para los creyentes, para los que creen en Él. En la economía natural, nosotros muchas veces estamos oyendo cosas como deudas, bancarrota, recesión, depresión y otros tipos de crisis. Sin embargo, en la economía de Dios no hay tales cosas. No hay tales cosas como necesidad o escasez o hambre. La economía de Dios es muy diferente a la economía de los hombres. No hay tales cosas como hambre. Aquí en el terreno natural, en el mundo, sí vemos hambre por todas partes. Y eso ha confundido a millones de personas que dicen, si Dios fuera Dios y fuera un Dios bueno, ¿por qué hay tanta hambre? ¿Por qué hay tantas cosas? Por causa del hombre. Dios hizo un mundo bonito. Dios puso al hombre en un Edén. Como dice la Biblia, el hombre fue hecho perfecto, pero él buscó muchas cuentas. Y el pecado y la idolatría y la rebeldía y muchas cosas han traído maldición sobre esta tierra por causa del hombre y también sobre el hombre mismo. Así que entonces la economía de Dios es muy diferente a la economía de los hombres. Muchas veces nosotros creemos que Dios puede hacer muchas cosas, pero no siempre creemos que Dios puede darnos todas esas cosas. Para muchos, ese pasaje que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura, es simplemente una frase sin sentido. Por eso vemos que muchos no le dan la prioridad como se le debe dar a Dios. Se ocupan en muchas otras cosas y aún hasta se escudan, dicen, es que yo tengo que trabajar. ¿O qué? ¿Me va a mantener a mí el gobierno? ¿O usted me va a mantener como director? Algunas veces casi me lo han dicho en la cara. Tengo que trabajar. ¿Pero qué dice Dios? Dios no te está diciendo, deja tu trabajo y búscame nada más si está aquí las 24 horas del día en este lugar. Eso no es lo que Dios dice. Pero Él sí dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás os daré por añadidura. Tergiversamos las cosas cuando nosotros andamos afanados buscando las añadiduras y después cuando tengamos tiempo, cuando se nos ocurra o cuando sintamos, vamos a buscar a Dios. Equivocado. Cero. Dios dice claramente, búscame a mí y mi reino y su justicia. Y yo te prometo dar todo lo que necesitas. Todo lo que necesitas. Si Dios me preguntara directamente, Fidel, ¿te ha faltado algo? Yo le diría, nada, Señor. Me lo has dado con abundancia. Desde mi conversión he tenido que aprender este versículo y lo he tratado de llevar adelante. Pero he visto también que muchos en estos días, muchos cristianos deberían tener mucho más de lo que tienen si le dieran el primer lugar a Dios en sus vidas. La fe es un elemento esencial en nuestras vidas cristianas. La fe cree y confía en que Dios actúe en nuestras vidas para nuestro beneficio final. Sin embargo, a veces nosotros no conocemos esa economía de Dios que va más allá de la natural. La palabra trascendental quiere decir más allá. Y la economía de Dios es trascendental. Va más allá de la economía del mundo. Ya vimos algunas cosas, principios. En primer lugar, Dios puede hacer de algo común, lo puede hacer valioso. Ese fue el primer principio que vimos. Y algo común es el agua. ¿Cuánto cuesta un vaso de agua? Nada más nos cobra el municipio por todo ese engranaje que tiene. Pero en realidad no estamos pagando mucho por el agua. Pero el vino
El agua que se convierte en vino, ¿cuánto cuesta el vino? Así que vimos que Dios puede cambiar de algo común a valioso. Jesús toma algo tan común como el agua y lo convierte en algo extraordinario como el vino. Ya vimos nosotros, ¿verdad?, que con este acto sobrenatural Jesús llenó una necesidad, manifestó su gloria y movió a otros a creer en Él. También vimos, en segundo lugar, que Dios puede hacer de lo poco, lo puede hacer mucho. Y ya nosotros vimos que los panes de un jovencito, 5 panes y 2 peces, que era su almuerzo. Cuando estaban por horas y horas y él estaba predicando a la gente, él se preocupó por la gente, porque Dios tiene preocupación por nuestras cosas materiales. Él no solamente está preocupado por nuestro espíritu, Él está preocupado en qué nos vestimos, en qué comemos, a dónde dormimos, si tenemos casa o no tenemos. Dios está preocupado en todas las áreas de nuestra vida y Dios quiere proveerlo. Por eso nos enseña algunos principios en su palabra. Él dice que le dijo a los discípulos, denles de comer a la gente. Dice, Señor, pero ¿a dónde? Aun cuando tuviéramos todo el dinero que se necesita para darle de comer a más de 5,000 personas, ¿de dónde compramos aquí en el desierto pan? Dice, bueno, busquen a ver si hay alguien que trae algo. Bueno, por ahí un muchacho le vieron el morral y le dijeron, oye, ¿traes comida? Sí, traigo para mi comida porque me quedé parado aquí y estoy oyendo lo que este señor dice. Bueno, dámelos, por favor. Oiga, pero dámelos. Lo llevaron a Jesús y ustedes vieron que esos 5 panes y los 2 peces, dice que los multiplicó de tal manera que fue suficiente para que comieran 5,000 personas. Yo creo que no se contaron los niños, pero imagínense cuánto se dio de comer. Lo que Dios puede hacer. Si nosotros seguimos confiando en Dios y en su palabra, Él es fiel. No siempre lo va a hacer. Alguno puede decir, bueno, tengo 10 casas. Señor, yo quiero que me des otras 10 casas. Quiero conocer tu poder. Dios va a actuar sobrenaturalmente cuando lo necesitemos. ¿Me explico? No vas a cumplir caprichos, aunque a veces concede ciertos deseos. A mí me ha concedido muchos deseos. Nada más lo pienso y ya me lo ha dado el Señor. Pero hay quienes están, Señor, si de veras tu palabra es cierta, yo quiero que... No le exija a Dios así. Como aquel hombre que le dijo, y si Dios te diera el avión que estás pidiendo, ¿qué pasaría contigo? Me volvería loco. Dice, pues mejor quédate así. Sí, porque hay algunos que se vuelven locos. Dios les da lo que están exigiéndole, y se vuelven locos. ¿Saben por qué? Porque ya no vienen aquí. Se enloquecieron y se volvieron locos con lo que el Señor les dio. Y prefieren más las dádivas que al dador. Yo he conocido a mucha gente a través de mi vida cristiana que prefieren muchas veces las dádivas que al dador. Y lo correcto es vamos a seguir con el dador. Como hace algunos años les decía, Dios me dijo, y si no tuvieras casa y no tuvieras el carro que tienes y no tuvieras el grupo que tienes, ¿qué harías, Fidel? Me puse a reflexionar, fueron varios minutos a donde estuve haciendo cuentas y cosas, hasta que llegué a una conclusión y le dije, Señor, si no ahorita me quedara sin nada más con lo que traigo puesto y con mi familia, Señor, contigo la haré en todas partes. ¿Me explico? Esa fue la conclusión que le dije, Dios, contigo la haré en todas partes. ¿A dónde me lleves? A donde me lleves, allí lo voy a hacer. Pero contigo, sin ti no. Así que vemos nosotros en este caso, Dios multiplicó lo poco a mucho. El tercer principio que nosotros vimos es que Dios puede dar cosecha abundante en tiempo de hambre. Vimos el caso de Isaac. Isaac dice que había hambre en la tierra y él dijo, nos vamos a Egipto. Vámonos, nos vamos a Egipto. ¿Y saben lo que el Señor les dijo? Dice, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperando y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Esto se encuentra en Génesis 26 del 1 al 6 y versículos del 12 al 14. Dios
en medio del hambre de ese pueblo, en medio de las grandes necesidades, Isaac tuvo la tentación de irse a otro lado. Aquí Dios nos puede prosperar si caminamos con Dios. ¿Me están escuchando? Por eso alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová. Así que aún en medio del hambre, en medio de la necesidad, Dios puede suplir todo lo que necesitamos conforme a sus riquezas en gloria. Ahora vamos a hablar de los 3 principios últimos. Dios puede restaurar lo que hemos perdido anteriormente. Dios puede restaurar y dar después con creces si nosotros seguimos confiando en Dios. Y vuelvo a repetir, confiar en Dios no es solamente decir yo confío en Dios, sino confiar en lo que Él dice en su palabra. Porque hay muchos que dicen creen en Dios, pero no hacen lo que Él dice. Como muchos dicen, no, yo amo a Dios. Pero dice el Señor, el que ama, guarda mis mandamientos. Si usted sigue viviendo a su manera y sigue diciendo las mismas aberraciones, sigue hablando en lugar de alabanzas y de glorias al Señor y de buenas palabras, sigue echando ajos y cebollas, si en lugar de hablar cosas agradables salen sapos y culebras de sus labios, entonces ¿cómo dice amar a Dios? ¿De qué estará lleno el corazón de una persona que habla esas cosas? Dice el Señor, de la abundancia del corazón habla la boca. Usted quiere conocer qué hay en el corazón de esa persona, oiga cómo habla. A veces hay algunos, como dijo un predicador, hay alguien que hable tanto la boca que se le ve el corazón. ¿Será cierto eso? Pues sí, por lo que habla. Exactamente por lo que habla. Abre tanto la boca que se le ve el corazón. Así que entonces Dios puede restaurar algo perdido, recuperando algo que hemos perdido. En Joel 2, 25 y 26, ¿cómo dice? Era una promesa para Israel. Dios estaba prometiendo restaurar a Israel y dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios. Yo creo que no solamente ha sido mi experiencia, sino quizá ha sido la experiencia de muchos hombres y muchas mujeres, que aún ganando miles y miles de nuevos pesos en otro tiempo, o millones y millones de pesos, no teníamos nada. Nada, nada, nada. Esa fue mi experiencia en las cortes penales de la Ciudad de México, ganando mucho dinero diariamente. Yo sacaba mucho dinero. ¿Pero qué tenía? Nada. Y a veces nosotros, ya sea por ignorancia, ya sea por rebelión o por desobediencia, nos metemos en dificultades, ya sea por mala administración, perdemos o malgastamos lo que Dios nos ha dado. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni seña de variación. A veces por una mala administración, no solo por rebeldía, no solo por desobediencia, no solo por ignorancia, sino por mala administración, a veces perdemos todo lo que Dios nos ha dado. Y muchos todavía hasta ahora estamos sufriendo por nuestra insensatez. Pero tengo una buena noticia. Dios es fiel en restaurar lo que hemos perdido o lo que el diablo a veces nos ha robado. Y les voy a poner un ejemplo bíblico, un ejemplo muy claro, que no se les va a olvidar mucho. El hijo pródigo. El hijo pródigo recibió toda la herencia que le correspondía, porque así se lo exigió a su padre. Ya, padre, yo ya soy mayor de edad y discúlpame, ya quiero mi dinero. Todo lo que me pertenece como hijo tuyo, dámelo, 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 dámelo. Hasta que se lo dio el padre. No valieron consejos, no valió lágrimas del padre, no valió nada, nada, nada. El hijo exigió que se le diera todo. Y ustedes y yo conocemos la historia de este hijo pródigo. Dice que se fue a una provincia, yo no sé si se iría a Alemania o se iría a la Unión Soviética, yo no sé, lo más lejos que pudiera estar, quería estar lejos
de su padre. Lejos, lejos, que ya no hubiera nadie que le dijera, ¿sabes qué? Está mal hecho, por favor. No quería eso. Él fue, dice la Biblia, dice que malgastó todo lo que tenía de dinero. Lo gastó a manos llenas. Y la Biblia dice, termina diciendo que llegó un momento en que teniendo hambre, ya no teniendo dinero, ya no teniendo con qué comer, fue y se arrimó a uno de los hombres de allí, de esa tierra. Y aunque sea cuidando cerdos, dijo, oiga, si quiero comer, dámela de algo, pues lo único que tengo es eso. ¿Quieres? Era tanto el hambre que dijo, pues no importa. Y nosotros conocemos cuánto tiempo estuvo allí cuidando los cerdos, cuánto tiempo estuvo oliendo esa peste, porque realmente sí hay una peste tremenda, la de los cerdos. Sin embargo, allí estuvo, soportando lo peor. ¿Por qué? Por su rebelión, por su desobediencia, por todas las causas que lo llevaron a esa situación. Sin embargo, dice que un día dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y miren qué amor del padre. El padre no lo dijo, ¿sabes qué? Pero está bien, te voy a dar chamba, pero de jornalero. No solamente el padre lo recibió, sino lo estaba esperando por años. Lo bañaron, lo peluquearon, le pusieron la mejor ropa, le pusieron las sandalias, le pusieron el perfume que le gustaba, le pusieron el anillo, hicieron fiesta, una fiesta tremenda. Y yo no dudo, escúchenme bien, que el padre le restituyó no solamente la comida y el vestido y la casa, sino restituyó otra vez dinero. Hijo, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. ¿Quién puede agotar los caudales del Padre? ¿Quién puede? ¿Saben lo único que pasa? Es que a veces no tenemos confianza en el Padre. Entendemos que Dios puede hacer las cosas, pero ¿me lo dará el Señor? Por eso estamos aprendiendo estos principios. Si usted, leyendo la Biblia y conociendo las promesas de Dios, no lleva a efecto estos principios, tampoco los espere. Si usted viene como el hijo pródigo, arrepentido de verdad, para decir, ahora sí, Padre, ya no te voy a fallar más, ya voy a ser un buen hijo. Esa fue la actitud del hijo pródigo. La Biblia no nos dice que otra vez se le ocurrió irse, bueno, pues yo ya no vengo. Siempre estuvo allí. Quién sabe si hasta que se casó, se murió, no nos dice la Biblia. Pero está representando el amor del Padre por cada uno de nosotros. Dios quiere restituirnos lo que quizá el enemigo nos ha robado, o nosotros por nuestra rebelión, por nuestra desobediencia, por mala administración, hemos perdido. Un caso del siglo XX. Era una organización, organizaban desayunos en el Hotel Camino Real de México. Y dice que tenían la consigna de decir, bueno, tú eres miembro, ustedes son miembros, ustedes no pueden venir al desayuno si no traen a una persona cuando menos. Ese era el pacto que habían hecho. Y dicen que en una ocasión, en uno de los desayunos, llegó un caballero dejando la maleta, encargando la maleta, y discúlpeme, pero es que apenas vengo de viaje, toda la semana he estado. ¿Y tu invitado? No, pues es que voy llegando de viaje. No puedes entrar. No, pero es que mire, toda la semana, ya no me dio tiempo, mire, traigo la maleta. No puedes entrar. Y le hizo como quiso y no entró al desayuno, no lo dejaron entrar sus demás compañeros. Porque el pacto es que cada uno traiga uno, cuando menos. Ya todo enojado, todo colérico, salió por allí, dice que en los jardines del hotel, salió a la calle y vio un teporochito que andaba cogiendo colillas, buscando colillas, y todo tembloroso. Y se le enciende el foco. Dice, oye, ¿quieres desayunar? ¿A mí? Sí. ¿Quieres desayunar? Sí. Bueno, pues vente. ¿A dónde? ¿Aquí? No, allí no. Vente. No, es que no, allí no. Vente, tú vas conmigo, y que lo jale y dice, tú te vienes. Rápido. Y cuando lo vieron los del hotel, lo quedaron viendo así nada más. Dice, viene conmigo. Bien, y se quedaron platicando ahí aquellos, vestidos así con su cachucha y todo su traje. Lo metieron y cuando lo ven sus amigos, dice, aquí está mi invitado. Oye, pero es mi invitado. Lo metió al desayuno y toda la gente se le quedaba viendo, era la atracción del desayuno. Y el olorcito que despedía más que nada de los que estaban cerca. Desayunó bien, se devoró todo
tomó una taza de café, 2 tazas, 3 tazas, 4 tazas. Cuando oyó la conferencia, ¿cuántos quieren recibir a Cristo? Que levanten sus manos. El Señor está aquí para entrar y restaurar lo que el diablo te ha robado, dijo yo. Muchas manos se levantaron, pero entre esas manos se levantó él. Dijo yo, vengan al frente, vamos a orar por ustedes. Ese hombre se entregó al Señor ese día por un desayuno. ¿Quién era ese hombre? Era un arquitecto que por su carrera tremenda de alcoholismo, ni la familia lo quería. ¿Qué ha pasado después de cierto tiempo? Que en los últimos años ha vuelto a tener una gran constructora y ahora es un hombre prominente, económicamente hablando. Lo que Dios puede hacer. La religión no hace eso, solamente Cristo entrando al corazón. Lo que el diablo le había robado, su rebelión, su pecado, lo que ustedes quieran, Dios lo restituyó. Así que vamos a hablar ahora de otro principio. Dios nos puede dar lo mejor del orden natural. Es un quinto ejemplo de cómo Dios sobrepasa con su economía sobrenatural cualquier provisión natural. Él puede obrar sobrenaturalmente para que obtengamos, escúchenme bien, Él puede obrar sobrenaturalmente para que obtengamos lo mejor del orden natural. Él va a tocar corazones para que tú tengas la provisión que tú necesitas. Y aquí hay un claro ejemplo, como dije, de lo que Dios puede hacer. Dios puede hacer que las circunstancias normales se vuelvan a nuestro favor. O un ejemplo clásico lo encontramos en el capítulo 5 de San Lucas, donde Jesús instruye a sus discípulos que habían trabajado toda la noche sin pescar nada para que echen la red en lo profundo. Pedro le responde, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Ya lo dije en Lucas 5, allí está este pasaje. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescaderos, habiendo descendido de ellas, lavaban las redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Ese día el mercado estuvo invadido de pescados. Las casas estaban llenas de pescado salado. Fue la gran invasión. Así que entonces Dios puede aún usar el orden natural para que seamos bendecidos sobrenaturalmente. Dios no va a falsificar los billetes, pero sí Dios puede tocar corazones de personas para ayudarnos en nuestra necesidad, cualquiera que sea la necesidad. Los peces no fueron producidos sobrenaturalmente, pero sí fueron llevados a la red de Pedro sobrenaturalmente. ¿Me explico? ¿Está claro o no? Los peces no fueron multiplicados así, ahora hay muchos. No, pero sí los peces le dijeron, ¿sabes qué? Te necesitan en tal parte, vete. Y todos se amontonaron allí y todos entraron en la red. Fíjense cómo los peces son más obedientes que muchos de nosotros. La naturaleza es obediente, los animales son obedientes. Sabe, el único rebelde en esta tierra es el hombre. Sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Y no lo hace. Y dice, pues no lo hago, ¿y qué? ¿A mí quién me manda? Nadie. Aquí no hay un manda más. Pero escúchame bien. Si tú estás en rebelión contra Dios, dice la Biblia que antes de la caída viene el endurecimiento. Eso es lo que dice el libro de Proverbios. Si tú sigues en tu macho sentado, yo no te conozco ni sé tu corazón. Pero si tú sigues haciendo lo que sabes que no debes hacer y sigues allí,
Lo único que estás esperando es el quebrantamiento. Y hay quienes ya no lo cuentan después. Tengan cuidado. El obedecer es mejor que los sacrificios. Porque el pecado de la rebelión es como el de adivinación. Exactamente como si fueras un adivino, un agorero, un sortílego, un brujo. Porque ese pecado es uno de los pecados más terribles que ha traído gran maldición a la tierra. Muchos de nuestros pueblos están bajo maldición porque por mucha hechicería, por mucho espiritualismo, por todas esas prácticas terribles. Y hay quienes todavía andan consultando a ver quién les lee la mano, la baraja, o yendo a que les den una limpia. Ojalá de veras los limpiaran, pero los ensucian más. Se los digo por experiencia. Los ensucian más y les ponen más maldición. Dios no está de acuerdo con todas esas prácticas. Dice la Biblia que es abominación a Dios y por eso hay muchos problemas. Y hay problemas que no solamente afectan nuestra vida, sino afectan a los nuestros y afectan a las futuras generaciones. Pero cuando venimos a Cristo, aquello se rompe. Ahora sí tenemos, si alguno se ha metido en el espiritismo o espiritualismo o en cualquiera de las prácticas del ocultismo, debe pedir perdón al Señor y renunciar a ellas y no volverlos a hacer. Porque de otra manera usted está atado allí al enemigo. Pero usted y yo podemos renunciar. Señor, perdóname porque me he metido en esas prácticas. Las he hecho, perdóname, pero ya renuncio a ellas en el nombre de Jesús y voy a caminar solamente en tus enseñanzas. El último principio para que la provisión sobrenatural de Dios sea sobre nosotros cuando sea necesario. En palabras sencillas, el sexto principio es sembrar para cosechar. El sexto principio es sembrar para cosechar. El sexto y último punto es que la economía de Dios trasciende la natural cuando aplica la ley espiritual de sembrar para cosechar. En Lucas 6:38 conocemos ese pasaje que dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, y rebosando darán en vuestro regazo. Esto es lo que dice: dad y se os dará. El principio es: vamos a dar para recibir. Si nosotros no caminamos en este principio o en los principios anteriores, no estemos reclamando a Dios: ¿por qué no me bendices? ¿Por qué no salgo de mis deudas? ¿Por qué no tengo lo necesario? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos fallando en los principios. Son principios espirituales, principios bíblicos. Están funcionando, querámoslo o no. Esta ley está funcionando. Todas las veces que ustedes pongan en práctica esto, la ley de la siembra, van a cosechar también. Ya no vamos a hablar meramente de sus diezmos o de sus ofrendas. Vamos a hablar de todo dinero que usted utiliza para la obra de Dios. Regalar una Biblia, invitar a uno de sus amigos o a uno de sus hijos a un desayuno, o darle una ofrenda a una persona necesitada, o a alguno inclusive de los ministros del Señor. Porque a veces Dios muchas veces nos toca y nos dice: dale, dale. Pero si hasta tiene carro, dale. Y si somos obedientes, Dios nos va a bendecir. A veces Dios nos va a indicar: dale a fulano, dale a sutano. Y yo les doy un consejo: obedezcan a Dios. Obedezcan a Dios, porque de otra manera Satanás se los va a robar. Usted no lo da a Dios, pero Satanás se lo va a arrebatar. ¿Me está escuchando? Si Dios le dice alguna vez lo que tiene que hacer y no lo hace, entonces Satanás va a decir: no se lo diste a Dios, tráelo, dámelo, por la buena o por la buena. Pero él no dice así: es por la mala o por la mala. Por eso a veces hay muchos problemas. Pero a veces cuando no hacemos lo que Dios nos dice, ya sea dando una ofrenda a alguien, ya sea invitando a alguien, ya sea pagando nuestros diezmos correctamente, porque puede ser que alguno dice: no más doy tanto. Yo recuerdo que cuando yo estaba recién entregado al Señor, tendría como 7 meses, 8, dice que me ponen de pastor allá en una pequeña iglesia, a donde está ahora la estación de los camiones del norte. Había un hombre que él trabajaba, yo no sé, en la cosa de metales. Siempre venía con las manos muy sucias. Era un técnico en esa cosa de metales. Y a veces yo lo veía que a veces iba
a Texcoco a traer chamarras y suéteres y esos borregas que le llaman. Son unas chamarras pero de lana. Y así se ganaba la vida. Yo recuerdo que en una ocasión yo venía de Cuernavaca de una reunión y Dios me inspiró para hablarle sobre el diezmo en esa noche. Dios usó mi vida tremendamente, que desde ese día Él daba 20, en aquel entonces 20 nuevos pesos. Cuando Él oyó la palabra, empezó a dar 70 cada semana, 70 cada semana, 70 cada semana, 70 cada semana. ¿Qué había pasado? Dios le había traído convicción. ¿Qué pasó con su pequeño negocio? Porque él tenía, ustedes han visto alguna vez cuando las bolsas de harina las abren, les quitan las costuras y las dejan así en cuadro. Este hombre allí metía sus suéteres y se salía, que dizque para vender. Este hombre, después de que empezó a hacer eso, y no los estoy tratando de engatusar, son principios bíblicos. Él empezó a subir económicamente, subir. Es una bendición. Si a veces no tenemos lo que debiéramos tener, es porque no estamos haciendo lo que Dios nos dice. Pero ¿saben qué? Satanás trabaja de muchas maneras. Pero ¿cómo eres tan tonto? ¿Cómo vas a dar tu dinero? Dejen que Dios se encargue de eso. Dejen que Dios se encargue de eso. Así que entonces, si sembramos, cosecharemos. Es una verdad sencilla. Cuando decimos que Dios quiere llenar nuestra necesidad, pero hay ciertos métodos y principios que se tienen que observar. Y en este caso estamos hablando de la ley de sembrar para cosechar. Muchas veces perdemos lo que Dios quiere hacer por nosotros porque rehusamos sembrar la semilla. Ya se ha dicho muchas veces, ¿qué pasaría si el campesino tiene allí la semilla en la pared? Yo cuando era niño lo observé en mi abuelo, a veces apartaban la semilla allí en el morral o en alguna cosa hasta el tiempo de la siembra. Y cuando llegaba el tiempo de la siembra lo echaban en la tierra. Es una cosa muy bonita echar la siembra y ver que al rato nació. Es una maravilla, es un milagro. Pero también, ¿qué pasaría si esa semilla que está allí lista para sembrar se lo come uno? ¿Qué va a pasar? Ya no va a haber cosecha, ya no va a haber comida. Y esto es lo que a veces hacemos con los diezmos. A veces no damos lo que a Dios le corresponde y a veces la comida se va terminando y hay problemas financieros. No digo que sea la única razón. Ya dijimos al principio que puede ser falta de administración, puede ser falta de información. Y vuelvo a repetir, no solamente es eso, son el sembrar en los demás. En los demás. Segunda carta a los Corintios 9:6. Según San Pablo, la voluntad de Dios es que tengamos abundancia suficiente para nosotros y para compartir con otros. Dios no está queriendo, escúchenme bien, no está queriendo arrebatarnos lo que nosotros necesitamos. ¿Saben cuál es una de las maldiciones de la ley? Es la miseria. Es la pobreza. Pero Cristo se hizo maldición para rescatarnos de la maldición de la ley. No quiere decir que ahora cada uno de nosotros sea multimillonario, pero sí quiere Dios que cada familia cristiana, cada hombre cristiano, cada mujer cristiana tenga todo lo suficiente y todavía tenga mucho más para dar a los demás. ¿Me está escuchando? Dios no quiere. Si usted considera la pobreza como una virtud, usted está equivocada o equivocado. La pobreza y la miseria no es de Dios. La pobreza y la miseria ha venido por la maldición de la ley, porque el hombre es un pecador, porque el hombre ha buscado muchas cuentas. No fue al principio así. Dios lo puso en un huerto, a donde había todo. Si usted estuviera ahorita en un huerto, ¿qué se le antojaría? ¿Un durazno de esos melocotones? ¿Un mango Manila? ¿Una guanábana refrigerada? ¿Un durazno prisco? ¿Qué preferiría? Lo que quieras, hijo, es todo tuyo. Pero tenemos que observar ahora como cristianos estos principios. Dice 2 Corintios 9, 8 y 11, dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. ¿Saben cuál es el deseo de Dios? Suplir todas nuestras necesidades, con abundancia. Un cristiano que tiene la filosofía, lo mío es mío
y si es posible lo tuyo también es mío, no está correcto. Solamente te estoy enseñando los principios de Dios para una provisión sobrenatural. Esperamos que te haya edificado este mensaje. Síguenos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.